Sean bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de capacitación titulada Reformas Fiscales 2025 para IAP, donatarias autorizadas. Pues muy bien, si me permiten, vamos a presentar a la maestra Vanessa Rivadeneira Navarro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac, además de ser maestra en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por la UNED, el Instituto de Estudios Fiscales de España. También cuenta con un diploma en estudios avanzados y otro diplomado en habilidades gerenciales e impuestos por el ITAM y el SAT, respectivamente. Ella cuenta con más de 23 años de práctica profesional y se ha especializado en temas fiscales y tributarios. Durante los últimos 21 años, laboró en el Servicio de Administración Tributaria, teniendo la oportunidad de participar en el diseño de las leyes y política tributaria que regulan las organizaciones sin fines de lucro, particularmente a las donatarias autorizadas. Actualmente se desarrolla como consultora fiscal, especialista en organizaciones de la sociedad civil y donatarias autorizadas. Sin más, con mucho gusto le cedemos la palabra a la maestra Vanessa. Buen día, maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, ya los veo, muchas caras conocidas. 297 ya en línea, así que para aprovechar en lo mayor posible el tiempo, si les parece, iniciamos. Preparé una pequeña presentación, ya la tiene la Junta, así que si les parece, terminando el taller, les pediría yo, por favor, que la distribuyan entre los participantes, así que no es necesario que le tomen foto, ahí les va a quedar como material de consulta. En avisos generales, antes de empezar, y para que no se me olvide, el día de ayer el SAT liberó, sin aviso, pero pues yo me dedico a asomarme en diario a ver con qué nos salen, publicó un tutorial en YouTube de la declaración anual. Acuérdense que la declaración anual vence el próximo lunes y es la declaración anual informativa de personas morales con fines no lucrativos, que es una declaración que en estricto sentido, si ustedes no tienen ningún tipo de ingreso no relacionado, es meramente informativa. Vence el lunes, pero la particularidad que tuvo esta declaración es que cambió. Año con año, cuando presentábamos nuestra declaración, nos enfrentábamos con la problemática de que era una declaración que estaba diseñada para todas las no lucrativas de acuerdo a la ley fiscal. ¿Y a qué me refiero con esto? La ley del impuesto sobre la renta es nuestra ley que más nos regula en el tema de la donataria autorizada. Ahí se establece todo nuestro esquema de tributación. Esta ley está dividida por apartados o por títulos. Ajá. El título primero es el que nos dice a quién le aplica esa ley y más o menos cómo se aplica esa ley y para qué existe esa ley. El título 2 es el que le aplica a las personas morales del régimen general. ¿Qué es esto? Las empresas. Ahí les dice a qué tasa pagan impuestos, cómo pagan impuestos, cuáles son sus deducciones. El título 3 es el nuestro. Es el título que dentro de la ley que dice, para efectos fiscales se consideran entidades sin fines de lucro y por lo tanto no contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes. Ese título es el que nos aplica. Esa declaración es la que le aplica solamente al título 3. Seguramente ustedes escuchan cuando hay campaña de declaración anual para las morales, ese es en marzo. Y cuando hay campaña para las personas físicas, que son el título 4, es en abril. Entonces, cada una de los distintos grandes regímenes fiscales tienen su fecha de cumplimiento. Para nosotras es antes del 15 de febrero de cada año. Como el 15 de febrero va a caer en inhábil, también de acuerdo a la ley, su cumplimiento vence al siguiente. Por eso va a ser este lunes 17. Les repito, es una declaración que hasta el año pasado tenía que aplicarle a todas las del título 3. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién más está en este título 3? Un sindicato, un partido político, una asociación de colonos o una asociación de padres de familia. Era una declaración que estaba un poco general para todas estas personas morales que son distintas, incluidas nosotras. Ahora, para esta declaración que vamos a informar lo que hicimos el 24, es distinta, es diferente y ahora sí ya trae campos muy particulares para las donatarias autorizadas.
Incluso en la primera parte, cuando la vayan a empezar a llenar, te va a preguntar si eres donataria autorizada y te va a pedir tu número de oficio de autorización. Entonces, como es nueva, se emitió una guía de llenado, que es como el instructivo para que la requisitemos. Y ayer se publicó un tutorial, que es un videíto, que en teoría nos va a ayudar también para llenarla. Yo lo vi y se me hace un poco que, pues más o menos nada más está leyendo la guía, no se me hace que dé mucho contenido, ¿no? Pero entonces ahí nada más platicarles que nosotras sacamos un curso, entonces ahí en nuestra página, ¿no? Que al final la van a ver, ya traemos un curso práctico del llenado de la declaración. Si tienen alguna duda, pues podrían inscribirse a este curso. Entonces, esto no viene en la presentación porque pasó ayer, ¿no? Pero ya se los platiqué y es importante que lo tengan en mente. Más adelante les voy a explicar, dentro de los cambios operativos que hay por parte del SAT, cómo es importante que llenemos muy bien esta declaración. Y yo les diría, y por ahí veía ya ahorita en alguno de los comentarios, que está pues como medio grosero, ¿no? Que nos hayan sacado la declaración. La declaración salió por ahí del 27 de enero. La guía salió, la guía salió el 27 de enero. El tutorial salió ayer. Entonces, todos los materiales que nos van a ayudar para cumplir apenas se liberaron 15 días antes de que venciera. Entonces, por ejemplo, nosotras que traemos muchas declaraciones anuales para revisión, pues no hay manera, ¿no?, en la que podamos hacer tanto con tanto cambio. Entonces, yo creo que el propio SAT va a estar consciente que vamos a estar en un ejercicio en el que va a haber muchas declaraciones complementarias, porque ahorita cumple, ¿no? Lo más importante es que cumplas. Y si tienes dudas, no importa, cumple y ya después, si es necesario, presentas una declaración complementaria. Pero fundamental que cumplas en tiempo, ¿no? Ya lo de la forma, pues ya lo dejamos como vanidad, pero lo más importante va a ser que esta declaración de transparencia cumpla al 100% con una homogeneidad con nuestra declaración de transparencia que es en mayo, ¿ok? Bueno, quitando este paréntesis, les explico un poco más o menos cómo está diseñada la plática de hoy. Voy a empezar un poco con las generalidades de las IAPs, ¿no? Normalmente cuando yo doy un taller, pues tengo más asociaciones y sociedades civiles y no particularmente instituciones de asistencia privada. La ventaja que tenemos en el taller de hoy es que todas somos IAPs, ¿no? Entonces, eso nos permite particularizar la presentación a sus necesidades. Como punto número 2, que es fundamental, que es el motivo del taller, son los cambios de la resolución miscelánea fiscal para donatarias para este 2025. Y ahí hago el primer paréntesis. En la primera parte vamos a hablar de las IAPs, pero ya en el tema específico de los cambios, sí se tiene que poner el saco únicamente aquella IAP que sea donataria autorizada, porque los cambios son específicamente en temas de la autorización, no del régimen como tal que tiene una IAP u homóloga. Entonces, año con año, el SAT emite un documento que se llama Resolución Miscelánea Fiscal. Ajá. Les decía yo, nuestra mamá en cumplimiento es la ley del impuesto sobre la renta. La misma ley, que en este caso es el Código Fiscal, faculta al SAT para que emita un documento en el que compile todo lo que nos quiere decir, toda la forma en la que tenemos que cumplir. Por un lado, tenemos la ley, que es la única que nos puede imponer obligaciones, pero por otro lado, tenemos la resolución miscelánea, que digamos que es una especie de instructivo gigante, ¿no?, en la que nos va explicando cómo aplicar cada uno de los artículos de las distintas leyes. Este documentote gigante se llama Resolución Miscelánea Fiscal y en teoría es de carácter anual. Año con año tiene que hacer una revisión, una renovación y publicarlo. Esto con independencia de que la ley también le da permiso de hacerle cambios cada vez que el SAT quiera. Por eso es que tenemos siempre que estar muy atentos de todos estos cambios. Y todos estos cambios luego se van complicando un poco más. ¿Por qué? Porque es la primera versión de cambios de la resolución miscelánea.
Y eso se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, la ley también le da permiso al SAT que si se va a tardar en publicar en el Diario Oficial de la Federación, puede publicar anticipadamente los cambios en la página de Internet. Entonces, digamos que para unas donatarias o un contribuyente en general súper ultra cumplido, tendríamos que ver diario la página de Internet y el Diario Oficial para ver si el SAT nos está cambiando algo. En mi caso particular, pues como a esto me dedico, pues claro que tengo que ver esas dos cosas diarias, pero lo que quiero decirles es que, pues sí, al final el propio SAT nos complica un poquito este cumplimiento con tantos cambios de opinión a lo largo del año, porque si bien la miscelánea es anual, nadie lo limita de que pueda publicar cambios en la página que son anticipadas y luego modificaciones que son lo que estuvo publicando en Internet en modificaciones oficiales que se publican en el Diario Oficial. Entonces, este 2025, o para el ejercicio 2025, publicó en diciembre todo este paquetote. Todo este paquetote que se llama Resolución Miscelánea Fiscal es una cosa enorme, que nosotros no tenemos que leerla. Nosotros solo tenemos que leer dentro de ese paquetote algunas reglas o las reglas específicas que no se aplican como donataria autorizada. Entonces, no se espanten. Son miles de hojas, les vale gorro. Ustedes solo chequen lo que corresponde a donatarias. Ese documento gigante, para hacerlo un poco más práctico, tiene otros documentos que la conforman, que se llaman anexos. Esos anexos forman parte de la resolución miscelánea y cada uno de los anexos regula de manera particular otro tema. Si yo les digo a ustedes anexo 14, pues les va a sonar muchísimo porque el anexo 14 es en donde publican que estamos autorizadas año con año, ¿sí? Los otros anexos a los que les tenemos que poner atención es el anexo 1A, porque el anexo 1A es el que establece todos los trámites que podemos realizar frente al SAT. Entonces, así como en el chiste de qué nos pasa de Héctor Suárez de hace siglos, que tú llegabas a una oficina gubernamental y hasta la 10ª visita te decían todos los documentos que tenías que presentar, ahora en el anexo 1A te dicen de inicio qué es el requisito que tienes que cumplir para presentar ese trámite. Y la autoridad no te puede pedir nada que no venga en esa ficha de trámite. Y entonces ahí te va a decir, si quieres ser donataria autorizada, me tienes que presentar estatutos, acreditamiento, opinión de cumplimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de los anexos que tenemos que poner atención está el anexo 1A. Igual, el anexo 1A es todavía más largo, porque además tiene forma de ficha. ¿Por qué tiene forma de ficha? Porque en el lenguaje fiscal se les llama fichas de trámite. Por cada uno de los trámites hay una sola ficha. Igualmente, nosotros solo tendríamos que asomarnos a las fichas de trámite que le corresponden a las donatarias autorizadas y que también tiene un orden. Y por último, existen otros dos anexos, que es el 3 y el 7, en el que el SAT publica temas de cómo piensa. Estos temas de cómo piensa y cómo aplica la norma, lo hace también en una manera de facilidad. Nos dice, por ejemplo, si tú eres escuela, claro que puedes considerar tus colegiaturas cuota de recuperación. Ese es un pensamiento, una interpretación de la ley y entonces forma parte de estos anexos que se llaman 3 y 7. El anexo 3 y 7 son criterios vinculativos, es decir, lo haces porque lo haces, así tienes que pensar como yo, y los otros que son no vinculativos, que es yo opino así, a ver qué piensas tú. El punto 5 del taller va a ser los cambios operativos que hemos observado en la práctica. Una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que hemos estado viendo de cómo está operando el SAT. Y la verdad es que desde finales del año pasado hemos visto muchos cambios operativos. Les diría uno, antes de llegar al apartado, los tiempos de atención. Los tiempos de atención ahorita de cada trámite son súper largos, ¿ok?
Y cerramos la plática con mejores prácticas, que son un mini resumen de recomendaciones de cómo enfrentar este año 2025. ¿Ok? Bueno, el siguiente, por favor. Ok. ¿Qué pasó en el 2024 que nos alerta un poco para este 25? Primero, de acuerdo a lo que salía un poco en las mañaneras, ¿no? Yo diario soñaba un poco de pesadilla porque parecía que estábamos un poco como hasta en peligro de que hubiera alguna reforma legal que pudiera modificar nuestro tratamiento. En mi punto de vista, yo esperaba que nos metieran algún tipo de regulación para los donativos del extranjero, porque si recuerdan, en las mañaneras hablaban mucho de que Estados Unidos nos mandaba mucho dinero y que querían intervenir en asuntos de interés nacional y tal, ¿no? Entonces, y luego que los donativos costaban mucho al Estado. Entonces, había como ciertas alertas o señales que preocupaban, ¿no? Entonces, pues estuvimos muy atentos y muy alertas de si iba a haber una reforma fiscal para las donatarias. Entonces, la primera buena noticia que tuvimos en diciembre del 24 fue que no hubo ningún cambio legal. Ajá. No hay que estudiar nada, no hay que asomarnos a nada, la ley no cambió, la ley sigue siendo la misma. Siguiente punto, cambios operativos. Cambios operativos hubo muchísimos. Ajá. El SAT está resolviendo las solicitudes de autorización completamente diferente a principios de año de a últimos de año. Los tiempos de atención están siendo completamente diferentes. Lo que ahora se reflejó en el 2025, que ya podemos leer cómo piensa el SAT, el año pasado ya lo estaba aplicando y ya lo estábamos viendo en las resoluciones que emitía, pero no había nada que nos dijera qué pasó, ¿no? Sino que teníamos que ir viviendo cada una de las respuestas para ir viendo cómo es que estaban cambiando de opinión. Eso pasó en el 24. Ahora, en temas normativos, de lo que les explicaba yo, que es esta resolución miscelánea. Bueno, pues en el 23 salió la resolución miscelánea para regular el ejercicio 2024. Esa es la primera publicación, ¿ok? Durante el 2024 hubo 3 modificaciones oficiales. Ya ni les platico cuántas anticipadas hubo. Las anticipadas, como les digo, es lo mismo, pero publicado en cachitos, solo en la página del SAT. Cuando se compilan todas estas anticipadas y se publican en el diario oficial, que es lo oficial, se convierten en resoluciones de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal. Bueno, de estas hubo 3. Ajá. Recuerden que puede haber 1000 cosas más, ¿no? Y puede haber cantidad de anticipadas y cantidad de modificaciones. Lo que tenemos que poner atención es que alguna de esas hable de donatarias. Si no habla de donatarias, nos valen gorro las publicaciones, ¿ok? O sea, por ejemplo, hubo alguna anticipada que publicó las fechas de vacaciones del SAT. Ajá. Eso pues es para el 100% de los contribuyentes, no para las donatarias. Y salió en una anticipada. De lo que salió en las modificaciones publicadas en el diario oficial, que sí nos competió a nosotros o que sí traía de apellido donatarias, estuvo la regulación de parte del SAT en materia de los informes de COVID. Como recordarán, cuando fue la pandemia de COVID, se emitió un decreto de facilidades en la que a las donatarias autorizadas, con independencia de la actividad que tuvieran autorizada, nos permitió dedicarnos a algunas cuestiones relativas con COVID. Y una vez que hiciéramos uso de esa facilidad, tuvimos que estar reportando cómo gastamos esos recursos. De entonces a la fecha, tenías que estar reportando conforme lo solicitaba el SAT. Al final, dentro de esta modificación, lo que nos dijo fue, infórmame por última vez en qué te gastaste todo lo relativo a pandemia. Ajá, entonces, este informe venció el 31 de marzo del 24. ¿Qué quiere decir?
para el 1 de abril, ninguna de ustedes puede tener un solo peso etiquetado como COVID sin que se lo hayan gastado. Y si ahorita lo tienen, gástenselo ya, porque si no les va a pasar lo que está pasando con Sismos, que ahorita les platico. Luego, se modificó una regla de donatarias en la que dirías, ay, me aplica. ¿Qué dice? Bueno, no te preocupes, simplemente cambió una liga de cumplimiento. Esto es importante que se los diga porque las ligas de transparencia, las ligas de anual, las ligas de trámites, que es liga, el clic que le das para llegar a lo que andas buscando, cambian. Entonces, luego decimos, el SAT no sirve su página, no me deja presentar, y quizás solo es un cambio de liga. Esto también como tip cuando estén sufriendo en algún cumplimiento o que quieran presentar. Luego, les he dicho yo que tenemos que buscar siempre los apartados que hablan de donatarias autorizadas, ¿sí? Aquí también hay otra sorpresita de otra cosa que también tenemos que ver. Y son los transitorios. ¿Qué son los transitorios? Pues son como un postdata de todos estos documentos normativos. Ajá. Al final de todas las miles de hojas va a haber transitorios que nos va a decir, este renglón puede entrar en vigencia en tal fecha, este renglón tal. Esos transitorios son disposiciones que, como su nombre lo dice, no son para siempre. Nada más te quieren decir algo y no te lo van a volver a repetir. Por eso es un transitorio, como que transita. Te digo y me despido. Hubo un transitorio en el que el SAT nos dijo, si tú eres una donataria autorizada que incumplió con la declaración de transparencia, tú ya sabes que te voy a publicar como no renovada para el 25, porque incumpliste con transparencia. Pero te voy a dar una facilidad de que si antes del 31 de septiembre cumples con la declaración de transparencia, pagas la multa que te notifiqué al segundo de que incumpliste y no traes pleito conmigo, es decir, no traías un juicio contra la multa, te voy a dar el último chance de que cumplas para que te renueve para el ejercicio siguiente. Entonces, eso sí fue una facilidad, estuvo contenida en un transitorio y nos daba de vencimiento el último día de septiembre. Y luego, en la tercera modificación, que fue en diciembre, esa tercera modificación sí tuvo muchísimo cambio, porque fue cuando por primera vez nos dijo el SAT todos estos cambios de criterio que estaba teniendo operativamente en materia de acreditamientos. ¿Cuál es la paz que ustedes como IAPs u homólogas tienen? Que ustedes tienen un acreditamiento de nacimiento, o sea, por su propia forma constitutiva, tienen esa paz que una AC o una SC no tienen, ¿ok? Luego, hubo 3 publicaciones del anexo 14, que quiere decir que el SAT le comunicó al mundo entero quiénes eran las donatarias autorizadas para el 2024, el anual, y luego tuvo otras 2 publicaciones con las autorizaciones y revocaciones que se generaron de esa fecha a la siguiente publicación. Ajá. Y por último, tuvo una sola publicación en actualización del directorio de donatarias autorizadas. En todo el año, un solo directorio, y ese directorio, como sabemos, está en la página del SAT. El directorio, a diferencia del anexo 14, trae muchísima más información de la donataria. ¿Ok? Ahora, dentro de la página del SAT, el SAT hace publicaciones relevantes, ¿no? En esta página, el SAT va publicando constantemente quiénes son las donatarias que revocan. Esto de que pasa el tiempo de que te revoca hoy en papel, lo sube a la página y que lo manda al diario oficial, el diario oficial es tardado, entonces no hay tantos anexos 14. Entonces, tiene la facilidad de estar publicando con una periodicidad que solo él sabe, inventada, no es del conocimiento de nadie de nosotros, las revocaciones que va efectuando.
Publicó de la misma manera 4 apartados que son pues como de letra escarlata, ¿no? Es quiénes son las donatarias autorizadas que traen incumplimientos, y las publicó respecto de 4 puntos. ¿Quiénes todavía tienen remanente de sismos? ¿Quiénes traen inconsistencias en las declaraciones de sismos? ¿Quiénes traen inconsistencias en los reportes de COVID? ¿Y quiénes son las que incumplieron con transparencia? Ajá. Esto es público. Un donante tuyo mañana puede ir a chismear, ver y decir, ah, mira, esta que la dono es una incumplida fiscal, y vetarte. Recomendación, asómense constantemente a la página. En mi boletín que publico, les menciono cuándo cacho que actualizó estos reportes. Siguiente, por favor. Alguien dice en el chat que no se ve nada, pero no sé qué es lo que no se vea. No sé si pudieran ver a qué se refiere el no se ve nada. Y ya dice que unos Sí, que se se ve. ven. Ah, bueno, entonces Debe ser igual un ya problema hablaba, local. seguramente, ¿no? Bueno, bueno, el año pasado, a principios del año pasado, a mí me invitaron a dar una plática que se tituló Nuestra relación amor-odio SAT, mitos y realidades. Y entonces era una plática en la que yo intenté como darles paz de que el SAT no nos odia, ¿no? Simplemente aplica las disposiciones, y que si éramos una donataria súper, ultra, mega bien cumplida, nunca en la vida íbamos a tener ningún problema. Ajá. Eso lo dije a inicios del año pasado. Ahorita ya no pienso igual. O sea, si hiciera un mitos y realidades, ya ni quisiera decir, ¿no? Porque siento que ha cambiado mucho. Y que ha cambiado mucho, no necesariamente a favor de nosotras, ¿ok? Pero tampoco las quiero espantar ni que ustedes piensen como yo, ¿no? O sea, yo quisiera darles como un criterio objetivo, ¿no? Entonces, en esta lámina les estoy poniendo cómo fueron las autorizaciones y cómo fueron las revocaciones del año pasado. Entonces, el año pasado podemos ver un abril en la que salieron 113 autorizaciones y un diciembre que cerró con 11 autorizaciones. Un noviembre que cerró con 16 autorizaciones y un octubre que cerró con 13 autorizaciones. Entonces, algo está pasando que no calificaremos, ¿no? Que está moviendo los números, ¿ok? Y en materia de revocaciones, en todo el 2023 se revocaron a 261 y en el 2024 a 376, ¿sí? Si vemos la siguiente lámina, por favor, vamos a ver enero. Enero del 25, o sea, ¿qué acaba de pasar el mes pasado? El mes pasado se autorizaron 9 y se revocaron 26. ¿Ok? Entonces, no calificó, no opinó, pero esta lámina creo que nos dice mucho, ¿sí? Ahora, podemos decir, enero es un mes atípico, arranca con días inhábiles, ¿no? Entonces, pudiera ser lógico que hubiera menos autorizaciones, ¿sí? Pero una revocación es un proceso más pesado que una autorización, y de esas hubo 26. ¿A qué se debe? Pues que el criterio está siendo mucho más estricto, ¿no? Y si vemos la lámina anterior, en la que en enero, ¿cuántas habíamos tenido? La podemos regresar. En enero habíamos tenido 81, nos vamos al presente y tenemos 9, ¿no? Entonces creo que es un dato importante. Ahora, yo no las quiero preocupar, yo las quiero ocupar. ¿En qué sentido? Autorrevisémonos para no tener nunca una preocupación, ¿sí? Perfecto. Siguiente, por favor. Ahora,
Generalidades ya particulares de ustedes, ¿no? En generalidades IAPs vamos a tener 3 apartados. El primero, pues básicamente su ley, que yo no puedo opinar de su ley, esa se la saben más ustedes que yo. Después, ¿qué traemos en ley? Y por último, en materia de la resolución miscelánea fiscal, ¿qué tanto cambió el 24 con el 25? Ahora, si esta plática fuera para ACES y SCs, ustedes dirían, oye, pues si yo de naturaleza constitutiva estoy acreditada por nacimiento, pues ni me expliques todo lo demás. Ajá. Sí les voy a explicar todo lo demás porque recordemos que lo que ustedes tienen de facto autorizado, reconocido, es lo asistencial. Ajá. No así las demás actividades. Incluso, ya si nos vamos a la primera lámina, por favor. Dice, más o menos, aquí igual, y alguien de la Junta me corrige, me sapea y estaría bien. Yo no soy experta en esta ley, ¿no? Pero digamos, de acuerdo a la ley que les da el sustento para que existan, dice que las IAPs van a ser fundaciones o asociaciones. Y nos dice que tienen como actividad la asistencia social. Y cuando nos define la asistencia social, digamos que traemos como 3 grandes rubros, ¿no? Y nos dice individuos, familias o grupos vulnerables. Ajá. Y luego nos dice, así como de promoción de esas mismas acciones por otros agentes. Entonces, yo de la lectura a esto puedo concluir que una IAP puede ser asistencial, desarrollo social o segundo piso. Pero de ahí, pues como que no tendría yo mucho margen como para ver un tema ecológico o un tema cultural. No lo sé. Siguiente, por favor. Yéndonos ya. Eso es lo que dice su ley. Ahora, ¿qué dice la ley del impuesto sobre la renta, que es la que nos regula si podemos ser donatarias autorizadas o no? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta en su fracción sexta y en su fracción 25 nos dice, ojo, esta es una disposición de título 3, es decir, no contribuyente, no lucrativa. Y la ley nos dice, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las siguientes personas morales. Ajá. Todos estos incisos que son incisos limitativos, es decir, solo las que aparezcan ahí listadas de manera expresa, se consideran no lucrativas. Ajá. Entonces, si vemos la 6 y la 25, la primera conclusión que obtenemos es una IAP u homóloga para ser considerada no contribuyente, para ser considerada no lucrativa, por su naturaleza constitutiva, pertenece al régimen de las no lucrativas. Ajá. Entonces, la fracción sexta, para dar un ejemplo, dice, instituciones de asistencia o beneficencia autorizadas por la ley de la materia. Tan, tan. Ustedes son título 3. Ajá. Y luego dice, así como sociedades y asociaciones autorizadas como donataria. Ajá. Entonces, una AC y una SC que hagan exactamente lo mismo que una IAP, se consideran empresa, salvo que sean donatarias autorizadas. Ustedes se consideran título 3, sean o no sean donataria autorizada. Ajá. Y aquí empezamos pues, con un poco de temas controversiales, ¿no? Si ya la ley es la que te dice qué actividades son las que se te pueden autorizar de acuerdo a tu propia ley. Y la ley de renta nos dice qué tipo de actividades son las que hacen que una de que una institución de asistencia privada pertenezca a ese título 3. ¿Sí? Bueno. Siguiente, por favor. Bueno, perdón. Entonces, ya para concluir la de renta, todas las demás actividades que son susceptibles de obtener autorización, la ley dice, sociedades o asociaciones dedicadas a
fines educativos, culturales, ecológicos, becantes, autorizadas por la ley, autorizadas como donatarias autorizadas. Es decir, el combo de actividades es mucho más amplio, pero ahí ya habla de asociaciones y sociedades. Ya no le da el beneficio del régimen a las IAPs, ¿no? Porque se considera que de acuerdo a su propia ley, esas están consideradas las actividades que tendrían que ser, ¿ok? Ahora, la resolución miscelánea fiscal cambió toda, ¿no? Si pusiéramos en un documento de Word las resoluciones miscelánea fiscal para 24 con la resolución miscelánea para 2025 y le diéramos un comparar, no se parece en nada. Y no se parece en nada porque la rehicieron. No es que haya tanto cambio sustantivo relevante o importante, que sí lo hay, y eso lo vamos a ver más adelante. Ajá. Simplemente que el documento pareciera que cambió más porque todo como que se redactó de inicio, ¿no? Si vemos la miscelánea del 24, era un tema de parches, ¿no? O sea, de que, ay, como que se me olvidó esto, y entonces iba yo en la 3, 10, 16, y parece que ahora estoy hablando de un tema que no tiene ese orden. Entonces, como que empezaron desde el principio, borraron todo, un cuenta nueve borrón, y empezaron con la pluma a nuevamente redactarlo. Entonces, ahora, toda la miscelánea, en el apartado de donatarias, ya es un apartado bonito, que se lee consecutivamente, que tiene un orden, ¿no? Entonces, es mucho más sencilla su lectura y su orden. Ahora, cambió para todas las donatarias autorizadas, pero para el caso de las IAPs hay una regla en lo particular que cambió. Ajá. Y esta era la regla 3.10.15 el año pasado, ahora es la 3.16. Antes se llamaba supuestos para que las IAPs obtengan autorización y ahora están dentro del apartado de documento que acredite las actividades por las cuales vamos a pedir autorización. Y ahí dice, en el caso de las instituciones de asistencia autorizadas por la ley de la materia, la constancia que las acredita como tales podrá fungir como documento que acredita la realización de sus actividades asistenciales. ¿Sí? Por lo tanto, para acreditar las demás actividades, deberá exhibir el documento que corresponda conforme a lo establecido en la presente regla. Ajá. Esto parecería como nuevo, pero si vemos la del 24, ya medio nos lo estaba diciendo. Y a mí en el 24 me tocó atender un asunto de una de ustedes que era becante, y cuando presentó alguna actualización de algo, el SAT le dijo, oye, espérate, refórmame porque tú eres becante, no eres asistencial. Aunque seas IAP, no tienes nada de asistencial, eres 100% becante. Ajá. La regla nos decía, con la presentación de la constancia que las acredita como IAPs, comprobarán la realización de sus actividades asistenciales mientras cuenten con dicha calidad conforme a la ley de la materia. Entonces nos decía, oye, tú en temas asistenciales no sufras, siempre serás asistenciales. Ahora lo que nos dice toma relevancia porque nos dice lo mismo en asistencial, pero nos abre la puerta para que si la JAP nos autoriza de acuerdo a su ley, podamos exhibir el documento que corresponda conforme a las demás actividades que queramos realizar y de las cuales queramos obtener autorización. Siendo así, podemos ser una IAP con actividades asistenciales acreditadas en automático y becante. Y para ser becantes tendríamos que cumplir con todo el apartado que regula la actividad becante para cumplirla y pedir autorización por actividades adicionales, y entonces seríamos una IAP con actividades asistenciales y becantes. Pero las becantes de ninguna manera se entienden comprendidas en las asistenciales. ¿Sí? El otro día traíamos una discusión con Raúl, que ya lo vi que está por ahí en el chat, ¿no? Respecto también de, hay un rubro dentro del asistencial que te permite llevar a cabo actividades educativas con grupos vulnerables que cumpliría con regulación de asistencial. Pero la becante
autorización becante tiene que cumplir con la regulación específica para este rubro. ¿Y cuál es esa regulación específica? Pues justamente la que te dice el SAT en su regla y en su ficha de trámite. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como que les decía yo, tema 2, resolución miscelánea. La resolución miscelánea, ya general, ya no nomás para la IAP, ya vimos el cambio específico que tuvo para IAPs, que fue la lámina pasada. De manera general, podemos decir que la resolución miscelánea para el 2025 tuvo 3 tipos de cambios, ¿no? El primer cambio enorme, que es un cambio de forma y de estructura. Quedó bonita, se rehizo. Segunda, un cambio muy profundo, cero importante, que fue, yo creo que el SAT vio que lo que te dice la ley es que una regla miscelánea solamente te puede brindar facilidades de cumplimiento, ¿no? Entonces, un anexo o una regla te puede decir, en el renglón 8 seleccionas del combo, ¿no? Del combo de actividades, como para que puedas entender. Pero no te puede imponer una carga. Ajá, no te puede obligar a algo. Eso no puede hacer una regla. Entonces, dentro de un cambio que se observa general en todas las reglas, como que yo siento que el SAT ha de haber dicho, oye, traemos muchas, pueden parecer que estamos imponiendo alguna obligación o alguna carga. Y la verdad es que no. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle al contribuyente, desde la redacción de mi regla, cuál, de acuerdo a qué lo estoy pidiendo, para que ellos queden tranquilos de que no es una obligación de regla, es una obligación que viene en la ley que te estoy explicando. Entonces, el segundo cambio que se observa en toda la miscelánea es que todas vienen bien fundadas y motivadas. Y el fundado y motivado es como una expresión muy común entre nosotros los abogados y que los que no son abogados les vale, ¿no? Esa expresión de fundado y motivado es, las autoridades no pueden hacer nada que no les permita una ley y todo acto que las autoridades realizan tiene que decir de acuerdo a qué artículo me lo está inventando, o más bien de acuerdo a qué artículo me lo está diciendo para demostrarme que no me lo está inventando y con una explicación de qué me quiere decir. Fundar es el artículo, motivar es explicármelo. Entonces, todo tiene que ser fundado y motivado. Entonces, como que este paquete misceláneo está cumpliendo muy bien con esas referencias. En mi opinión ya estaban, pero como que está fortaleciendo su legalidad. Ajá. Otra cosa que siento que pasó es que antes las fichas de trámite son las que nos decían toda la galleta y las reglas pues nada más nos daban ahí como entrever. Ahora, todo lo que es de galleta importante de una ficha ya está también en la miscelánea, ¿no? Entonces, antes como que para que no quedara tan grande la miscelánea, mandabas todo al anexo y entonces yo creo como que hubo una parte, en algún momento de la vida que ya la regla te decía, presentarás transparencia, ¿no? Y ya, ¿no? Y la que te decía todo lo de transparencia era la guía. Entonces ahora ya te trae más galleta a la regla para que no creas que lo está inventando, sino que claro que tiene una justificación en la ley y claro que la ficha nace de una regla que tiene ese sustento en ley, ¿sí? Bueno, ahora, la tercera parte es las reglas que sí cambiaron sustantivamente en su contenido. Esas son las que voy a explicar a continuación, las que verdaderamente nos tienen que poner las antenitas de atención. Siguiente. Por favor. Bueno, dentro de las modificaciones novedosas, ¿ok? El SAT nos está diciendo, cuando tú quieras ser donataria, cuando te asomes, cuando vengas por algo, ¿ok? ¿Sí? Yo ya normalmente te decía que para que fueras donataria autorizada y me pidieras una autorización, me tenías que presentar un acreditamiento de actividades. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de IAPs, su naturaleza constitutiva, ¿no? En el caso de una IAP, su acta de nacimiento le sirve de acreditamiento. Ajá. Pero no así para las demás actividades. Si eres becante, si eres segundo piso, tienes que presentar un acreditamiento.
El acreditamiento de actividades es, por definición general, un documento emitido por la autoridad competente en esa actividad que quieres realizar, en la que esa autoridad competente le tiene que decir al SAT, SAT, a mí me consta que Fundación Vanessa sí se dedica al cuidado y recuperación del medio ambiente. Y te lo digo yo, Semarnat, que tengo facultades del cuidado del medio ambiente. Ajá. Eso siempre había estado así. Ahora lo que está diciendo el SAT es, con independencia de que me traigas tu carta del INAH que me diga que rehabilitas inmuebles declarados Patrimonio de la Humanidad, con independencia de eso, ajá, que ya el competente me lo dijo, yo te puedo requerir a ti que me lo demuestres. Ajá. Eso de que yo te puedo requerir a ti que me lo demuestres, en el lenguaje fiscal se conoce como materialidad de las operaciones. Ajá. Entonces, atendamos un poco a cuándo nació esta expresión de materialidad de operaciones. En algún momento, la autoridad fiscal se dio cuenta, bueno, yo creo que todos sabíamos, que existían las empresas facturadoras, las factureras, y existían las empresas fachadas, y existían las empresas que simulaban, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedicaban? A vender facturas para que otros los deduzcan. Ajá. Entonces, aunque suene muy feo lo que les voy a decir, pues existían algunas donatarias autorizadas que eran factureras, ¿no? Y vendían los FDIs deducibles, ¿no? Bueno, ahora lo que nos está diciendo el SAT es, para yo estar más tranquilo de que no estoy autorizando una simulación, te puedo requerir evidencias, ya no por parte de la autoridad competente, sino evidencias que a mí me den la paz y la tranquilidad de que sí lo haces. Eso es materialidad de la operación, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? Y te dice, tus redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eso a mí me deja ver que sí haces lo que dices, ¿no? Entonces, primera recomendación, evidencien todo su quehacer diario. Ajá. Aunque sean IAPs y aunque estén autorizadas por la ley de la materia y por la Junta, evidencien que son lo que dicen ser. Y esto a través de su página de internet y redes. Ajá. Ahora, el SAT nos dice también, cada vez que te asomes a mí, me tienes que decir qué autorización quieres, porque, por ejemplo, en las asistenciales hay muchos subrubros, al igual que en desarrollo social. Entonces, lo que el SAT te dice es, si tú me pediste autorización para ser asistencial en materia de alimentación, no te puedes dedicar a temas educativos. Ajá. Si tú me pediste que autorización de servicios funerarios, no te puedes dedicar a servicios de rehabilitación de adicciones, ¿no? Entonces, cuando te asomes, me tienes que decir sobre qué subincisos de la autorización sobre qué subincisos de la actividad es sobre la que quieres tu autorización. Siguiente, por favor. Perdonen, que luego siento que yo la estoy moviendo y no, hasta que le pico. Siguiente. Dice, efectos. Esta también a ustedes, afortunadamente, no les aplica, pero se las explico muy rápido. Cuando tú pierdes la autorización, te mandan al título 2. Es decir, cuando pierdes la autorización, dejas de ser no lucrativa fiscalmente y te mandan al régimen general a tributar igual que una empresa. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Que cuando perdías la autorización, había ahí como unos momentos medios extraños en los que tardabas en irte en el Registro Federal de Contribuyentes al título 2. Y entonces había quien se ponía nervioso y una vez que obtenía la autorización del nuevo régimen, le picaba. Y entonces lo que te está diciendo aquí el SAT es, en temas de donataria, yo soy el único que le pica al RFC
en materia de tu régimen fiscal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres una IAP, a ti, y pierdes la autorización, a ti te vale gorro, a ti nadie te puede mover al título 2. Si por alguna razón el SAT sin querer te moviera al título 2, no le piques tú, porque en ese momento se hace un relajo de sistemas que nadie puede arreglar. Nada más levanta un caso de aclaración y dile, oye, estás equivocado, yo por mi naturaleza soy 3 y me dejas ahí, pero no le piques, ¿sí? Luego, dice, nuevamente te resalta, yo no sé por qué, porque ya está en la ley, esa importancia permanente de emitir tu CFDI por todos los donativos que recibas. Igual te dice, y esta era de siempre, siempre te había dicho, cuando tú promuevas algo que cambie tu estado ante el RFC, me lo tienes que avisar a mí. ¿Qué quiere decir eso? Las donatarias autorizadas tenemos dos obligaciones ante el propio SAT. Uno es que cualquier característica de nosotros como contribuyente lo tenemos que avisar oficialmente y de acuerdo al Código Fiscal al Registro Federal de Contribuyentes del SAT. Pero si además somos donataria autorizada, le tenemos que avisar al área de donatarias autorizadas que algo cambió en el RFC. Eso suena absurdo porque los dos son el SAT, pero ahora sí que así está. Entonces, nos decía, tú tienes que presentar si tú cambias de domicilio fiscal, una vez que tengas ese cambio de domicilio fiscal, me lo tienes que avisar a mi área de donatarias. Y te decía que eso te lo tenías que avisar todo. Y ahora el único cambio que pone es, pero que yo entendía que ya estaba, porque entra dentro de los avisos a RFC, pero te está poniendo, oye, si haces un aviso de apertura o cierre de establecimientos, tienes que avisarme también área de donatarias. Entonces, por ejemplo, si tú eres un hospital con el domicilio fiscal en la delegación Coajimalpa, y abres otro hospital en Miguel Hidalgo, tienes que presentar un aviso, tienes que presentar el RFC y luego ese aviso al área de donatarios, ¿ok? Ahora, ojo, todos estos avisos dan lugar a que el SAT te revise todo. Por eso es que hay que ser súper cuidadosos porque una vez que nos asomemos, pues ya valimos un poco gorro. No permitamos eso, ¿ok? Siguiente, por favor. Ahora, esta también creo que está gravísima, delicadísima, y no sé hasta cómo leerla. Dicen, el SAT te puede publicar para el próximo año como no renovada cuando él vea que en tu declaración de transparencia no hiciste lo que te autoricé. Entonces, esta disposición está espantosa, porque por un lado nos puede decir, o yo la podría entender como, pues parece ser que ya, si traes por ahí una donataria de papel, esa seguramente va a dejar de existir para el 26. ¿Y quién puede traer una donataria de papel? Esta es mi opinión personalísima. Cuando salió la cláusula de patrimonio de liquidación que te dice ahora que si pierdes la autorización tienes que donar la totalidad del patrimonio a otra donataria, muchas donatarias abrieron su segunda donataria como para donarle a ella el patrimonio. Pero si esa donataria nada más la abriste para ese fin y no le has movido ni un dedo y presentas tu declaración de transparencia en ceros, seguramente para el 26 ya no va a existir esa autorización. Pero ahí lo que me queda duda y que nadie en el mundo lo vamos a saber es, ¿qué tal que tú estés autorizada como asistencial, pero en realidad en tu declaración de transparencia hablas de becas? El SAT podría decir, oye, yo te tengo autorizada asistencial, no de becante, entonces no realizaste las actividades autorizadas. Y de eso te podrías enterar hasta el 2026 que veas la publicación. Entonces, esperemos que sea solamente para las de papel. ¿Qué podríamos tener en este punto para estar más seguros? Pues ver si el SAT va a dar algún taller o alguna plática y ahí preguntarle en vivo, ¿no? Porque al final, pues es una interpretación de una regla, ¿no? Ni siquiera es como un caso particular.
Bueno, siguiente te vuelve a decir que el que actualiza el oficio del régimen es el SAT, no tú. Ajá. Y luego ya en materias más sustantivas nos empieza a decir, ojo, los acreditamientos, es decir, estas cartas que tú me presentabas de la autoridad competente en la materia que decía que hacías lo que dices que haces, te voy a cambiar todo lo que antes me decías, ahora me lo va a tener que decir esa autoridad diferente. Ajá. Y nos dice, las acreditamientos que me presentes tienen que tener tu RFC, qué son las actividades que le constan a esa autoridad, en qué lugar le constan a esa autoridad que las realizas, con fundamento en qué puede decir ese señor que le consta lo que dice que le consta, y cómo puedo yo localizar a ese señor para preguntarle por qué lo emitió. Entonces, si por ejemplo, tenías tu carta de Lina que decía, esta organización se dedica a rehabilitación o reconstrucción de inmuebles declarados Patrimonio de la Humanidad, la emito para efectos de lo que haya lugar, ese acreditamiento ahorita te lo rechazarían. Te tendría que decir, yo, Vanessa Rivadeneira, con el fundamento en el artículo 23 de la Ley de Bienes de la Federación y con, de acuerdo a mis facultades entonces, ya no es una platicadita, es un acto de autoridad y entonces tiene que estar fundado y motivado en ley, decir qué le consta, por qué le consta y que si el SAT tiene una duda, ¿a dónde puede hablar? ¿Sí? Ahora, de la lámina pasada, ahorita que estoy viendo esto de medios de contacto, no les puse énfasis en un nuevo renglón. Cuando les dije que está esta obligatoriedad de avisar establecimientos de cierre o de apertura, también cambió y dice, los datos de teléfono y correo electrónico ya no me los tienes que actualizar. Ajá. En 24, si tú tenías un cambio de teléfono, tenías que decirle al área de donatarias. Ahora el área de donatarias te está diciendo, ya tu teléfono y tu mail ya no me importan, porque voy a usar los que ya tiene el SAT. Ajá. Y aquí les voy a dejar otra tarea. El SAT mandó una campaña a través de una invitación que dice, no se te olvide que estás en épocas de presentación de la declaración anual. Ajá. Y ese mail, pues todas las organizaciones con las que yo trabajo lo recibieron. Si tú no lo recibiste, quiere decir que no está bien tu mail. Ajá. Ahora, ¿cuál es el mail oficial? Pues el mail que dimos de alta para nuestro buzón tributario, ¿ok? Entonces, quiero ser muy clara. No se te ocurra asomarte al SAT área de donatarias para decirle nada de tu correo ni de tu mail, porque si te acercas, puede revisar tu expediente. Lo que sí puedes hacer es ver, no ante el área de donatarias, sino al del SAT, buzón tributario, qué correo y qué mail tienes. Porque si no recibiste este correo, quiere decir que no te están llegando las comunicaciones. Y estas comunicaciones son fundamentales porque lo que estamos viendo es que ahorita el SAT está detonando acciones unilaterales. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente yo estaba pendiente de mi buzón tributario cuando le presentaba algo al SAT y estaba yo en espera de la respuesta. Hoy por hoy el SAT nos manda cosas cada vez que quiere y ya ni siquiera de donataria. Por ejemplo, una discrepancia en materia de retenciones. Ustedes tienen trabajadores, le emiten sus FDI a los trabajadores y cuando pagaron las retenciones, pagaron menos del monto que venía a los FDIs, les llega una carta de invitación y eso no tiene nada que ver con una tarea, eso nos llega al 100% de los contribuyentes. Entonces, atentos de que nuestros medios de contacto estén muy bien actualizados y sobre todo atentísimos de que alguien se entere de lo que nos quiere decir el SAT a través del buzón tributario. Porque a través del buzón tributario, el SAT primero nos invita, luego nos requiere y luego nos sanciona. Ajá. Entonces, si no vemos nunca el buzón y lo vimos un año después, pues puede ser que nos fuimos a asomar al buzón porque ya no podemos facturar, porque primero nos avisó que traíamos algo raro, luego nos requirió a que aclaráramos algo raro, nos restringió nuestra facturación y al final, como la seguimos ignorando, nos mató nuestro certificado y no podemos facturar. Todo eso con una buena comunicación en nuestro buzón lo podemos hacer preventivamente y enterar preventivamente. Siguiente, por favor. Bueno,
Dentro de estos cambios novedosos, les digo que hay una regulación particular en materia de todos y cada uno de los acreditamientos. Aquí también a ustedes muchos les va a llegar les va a caer el saco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de donatarias de segundo piso. En donatarias de segundo piso, que en el caso de ustedes son sobre todo fundaciones, lo que nos está diciendo el SAT son requisitos mínimos indispensables que tienen que tener nuestros convenios de donación. Ajá. Entonces, ya no es un convenio de donación liso y llano, es un convenio de donación que tiene que cumplir con todos los requisitos que nos está diciendo la 3.10.16. Ajá. Otra cosa que yo he visto que parece como que les está causando como roncha o algo raro, es donativos entre relacionados, ¿no? Entonces nos está diciendo, dime de una vez si tienes operaciones con partes relacionadas, o sea, si tu donante es integrante tuyo. Ajá. O sea, dos donatarias, por ejemplo, puede ser una, ¿no? Vanessa IAP, Vanessa AC y me dono entre mí, ¿no? Me va a decir, o sea, en estos convenios ponme, ¿no? Que eres Vanessa AC y tú eres integrante de Vanessa C y de Vanessa IAP. Y los demás datos, ¿no? Que estos si quieren ya no se los leo, pero les queda en la presentación para avanzar y que nos dé más tiempo. Siguiente, por favor. Siguiendo en materia de acreditamientos, esta es espantosa, salvo que sea IAP. Ya no pasa como acreditamiento de actividades la CLUNY. Ajá. La CLUNY que te podía acreditar asistencial o desarrollo social ya no es admitida como acreditamiento de actividades. Entonces, es eliminación de constancias de inscripción ante registros. Lo que te decía el SAT era, si tú tienes una inscripción, por un lado te sirve de acreditamiento y por el otro lado, no tiene esta vigencia de 3 años que tienen los demás acreditamientos. Pero en esa misma modificación dice que las instituciones deberán presentar acreditamientos por sus actividades adicionales a las asistenciales. Es decir, para las IAPs nos da esta paz de comunicación en la que nos dice, oye, IAP, si tú eres becante, puedes seguir siendo becante. Nada más cúmpleme bien con el acreditamiento de actividades de una becante, ¿sí? Adiciona que las becantes deben de acreditar a través de los, ahí, como de mi resumen, la ley te dice, si tú eres becante, tienes que cumplir con, y te dice, convocatorias abiertas al público en general y asignación de la beca tomando en consideración los elementos objetivos que te hicieron decidir que esa beca se la estás dando al chavo que obtuvo un mejor resultado. Entonces, lo que te está diciendo el SAT es, eso que yo tenía fe en que lo tuvieras en estatutos o reglamento, me lo tienes que demostrar. Ajá. Entonces, me tienes que demostrar cómo es que tus convocatorias son públicas y cómo son tus métodos de evaluación de los candidatos para que me acredites que efectivamente sí se la das al mejor gallo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, en científica y tecnológica también traemos un poco también como de conflicto, porque en el tema de las de investigación era que estuvieran inscritas ante el CONACYT. El CONACYT dejó de existir, ahora es una figura nueva la que la sustituye y nos dice que como de investigación ahora tenemos que presentar 2 acreditamientos. Uno, que es nuestra inscripción ante la nacional, y 2, nuestro reconocimiento en la estatal, ¿no? Entonces, acá, pues hay que acudir con la de investigación de la CDMX para que también nos acredite que somos de investigación y presentar estos 2 documentos distintos como acreditamiento de la investigación. Adicionalmente, para las de investigaciones y para las de las becas, también nos dice cuáles son todos estos elementos objetivos que tenemos que presentar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las becantes les decía, enséñame tu publicación de público en general. En el caso de las investigaciones ya nos dice que digamos que investigamos como una parte de nuestra investigación, etc. Luego,
nos dice, yo SAT te puedo pedir y te voy a revisar cuando quiera, como quiera, que tu información declarada en tu anual, con tu declaración declarada en transparencia, con tu declaración, perdón, con el insumo que nos da la explotación de los FDIs y la explotación de la contabilidad, yo puedo explotar esos 4 insumos y si algo no me checa, te puedo requerir, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de aquí? Yo creo que todas estas actividades, ustedes se las pueden autorrevisar preventivamente. No esperen a que el SAT les diga nada. Autorrevísense, ¿ok? De aquí, por favor, nada más reiterar, las donatarias autorizadas están obligadas a llevar contabilidad electrónica, ¿sí? No lo olviden, ya no existe ninguna facilidad en materia contable. Tenemos que presentar nuestra contabilidad electrónica, ¿ok? Y por ahí pues se puso otra cláusula habilitadora de que puede seguir pidiendo cosas relacionadas con sismos. Si ustedes traen un remanente de sismos, se los imploro de rodillas, gástenselo ya. Igual con COVID. Ajá, están dejando alertitas ahí abiertas para que el SAT les pida más cosas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el SAT te está diciendo, luego no te quejes. Cualquier cosa en la que te acerques a mí, te puedo iniciar un procedimiento de revocación. Ajá. La 3.10.1.16 te la está advirtiendo. Cualquier promoción habilita a revisión toda tu vida y te puedo iniciar un procedimiento de revocación. Entonces, si tú, de donataria linda, me vas a venir a decir, oye, ¿qué crees? ¿Abrí un establecimiento? La respuesta puede ser, te inicio un procedimiento de revocación porque no veo elementos que, por ejemplo, ahí sería un ejemplo de una IAP. Tú eres una IAP, me presentas un aviso de apertura de establecimiento. Te chismeo y no tienes página de internet, no tienes redes, no tienes ninguna evidencia que a mí me dé paz de que haces lo que dices que haces, te inicio un procedimiento de revocación. ¿Sí? Bueno, esa también es delicadísima, no los quiero espantar, ¿no? Como dicen, prepárate para lo peor, pero siempre espera lo mejor, ¿no? Esa yo se la hago siempre a Ruth Gil. Bueno, aplica. Revísense, regularicen lo que tengan que regularizar, no vivan con terror, pero tampoco se asomen si no hay necesidad, ¿ok? Luego, nos dice, dentro de esto mismo, ¿no? Yo puedo ver avisos, declaraciones, FDI, contabilidad y destino de patrimonio. Si a mí no me queda claro cómo estás gastando, ajá, no te voy a dar la autorización, ni te voy a dar autorización por actividades adicionales, y si viniste a avisarme en el establecimiento, te voy a revocar. Ajá. Entonces, te precisa qué puede solicitar el SAT para que básicamente es todo lo que quiera, de donde quiera que tenga el SAT. ¿Sí? Siguiente. Ese se repite con la anterior, ¿no? Perdón, pero bueno, te sigue diciendo lo mismo, ¿no? En el tema, bueno, no, perdón, pero esa te la dice, en el tema de que hayas perdido, o sea, es lo mismo que la pasada, nada más que la pasada te decía, si te asomas por cualquier cosa siendo donataria autorizada, te puedo revocar. Y lo que dice esta es, si te asomas para pedirme una autorización porque la perdiste o te revoqué o me pediste que te la cancelara, para yo podértela volver a dar, voy a revisar nuevamente avisos, declaraciones, FDI, contabilidad y destino. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, dentro del anexo 1 ya es otro tema. Fichas de trámite. Ajá. Las fichas de trámite es lo que les decía, las instructivos de la forma en cómo presentamos cualquier trámite en el SAT. Estas son las fichas de trámite que nos aplican como donatarias y el año pasado eran como la única base en la que nos enterábamos de los cambios. Ahora, como todo viene ahora también en regla,
Si les explico las reglas, la verdad es que las reglas dicen lo mismo que ahora dice la regla. Nada más que la ficha te lo dice en una forma visual de ficha y la regla te lo dice en contenido. Ajá. Siguiente, por favor. De acá, ¿qué nos tenemos que quedar? La 15, 16, 17 y 18 en realidad no cambia nada. ¿Qué cambia de galleta? Solamente que te dice que cuando presentes un acreditamiento, él puede buscar al señor que te emitió el acreditamiento para preguntarle si sí es verdad. 2, ahora que promuevas cualquier cosa con él, tienes que poner bajo protesta de decir verdad, que todo lo que le estás diciendo es verdad. Siguiente, cuando pidas una autorización en materia asistencial, cultural o de desarrollo social, le tienes que decir de manera expresa sobre qué inciso de las fracciones que estás pidiendo la autorización. En tus solicitudes les tienes que decir de una vez cuál es tu dirección de tu página de internet y cómo te encuentran las redes sociales. Y por último, si perdiste por alguna razón la autorización, le tienes que decir si mientras perdiste la autorización te seguiste dedicando a ser donataria autorizada. En el tema del acreditamiento, también dentro de este anexo 1A, hay una cosa que se llama tabla 15.1, que es un cuadrito que nos dice para cada una de las actividades qué tipo de acreditamiento tenemos que presentar y más o menos pues como qué autoridad es la que lo emite. Y te dice que esta también es importante, pero quizá para ustedes no tanto. Es más para ACES. Normalmente como AC o SC que acreditabas la asistencial, lo podías hacer con una carta del municipio, eso ya no. En la de las investigaciones te vuelve a decir lo que ya te dice la regla, ¿no? Que ahora son 2. En lo de las becas te dice lo mismo, que es lo que ya expliqué del tema de cómo acreditas las becas. Y te dice que si eres una donataria que se dedica a protección de especies en peligro de extinción, le tienes que decir qué animal es, flora, fauna, que es el que proteges. Siguiente. De las otras fichas, solo hubo un cambio de liga, da igual. En el cambio de la ficha de transparencia hay un cambio importante que te dice que antes el SAT cerraba y abría la declaración de transparencia, ahora puedes entrar cuando quieras. Siguiente. El anexo 3 y 7 es el que les decía que era el de criterios no vinculativos y criterios vinculativos. Siguiente. Aquí están los vigentes y hace unos años habían sacado estas dos, que era la de las inversiones y era la de la prestación gratuita de servicios. Estas dos, la verdad es que ya estaban en reglamento, ya estaban en el 138 del reglamento y en el 130. Cuando salieron aquí, yo no entendí por qué salieron aquí si ya estaban, pues parece que lo volvieron a ver y la volaron, ¿no? Siguiente. Lo mismo, estas siguen idénticas, no cambió nada. Siguiente. Cambios operativos. Siguiente. ¿Qué hemos visto? Es indispensable que hagas lo que dices que haces. El SAT se va a asomar a tus elementos públicos. Te va a chismear todo lo que pueda. Porque así te lo dice, ¿no? Si no tienes página, pues no te va a querer tanto, ¿no? Tiempos de atención están muy largos. Está rechazando por todo, ¿no? Y te está diciendo que la carta que presentaste del DIF le falta un artículo, ¿no? Entonces hay que ser muy meticulosos en el momento en que obtengamos el acreditamiento de actividades o previo a obtenerlo, tengamos ese contacto con la autoridad para decirle, oye, el SAT cambió todo, porfa, hazme un documento precioso, fundado, motivado, con tus datos, tu teléfono, etcétera, ¿no? Y lo que hemos visto es que, pues de todas las que se asoman, a todas les va a llegar un requerimiento. ¿Qué tipo de requerimiento les llega? No sabemos, porque la autoridad, al momento de abrir tu expediente, te analiza y de acuerdo a lo que te ve, te requiere, ¿no? Siguiente. Mejores prácticas. Siguiente. ¿Qué sí hacer? Documentar la materialidad de tus operaciones. Ir viendo lo de los acreditamientos. Si tú ahorita te ves en el directorio de donatarias y ves que tu acreditamiento está vencido, no hagas nada, espérate a que te cachen. Ajá. Pero haz todo, que ponte a buscar un acreditamiento vigente por todas y cada una de las actividades que tienes. Busca ese acreditamiento por todos lados y ya que lo tengas, respira.
Identifica tus fechas de vencimiento. ¿Cómo las identificas? Pues evidentemente pues tú lo presentaste, tú lo tendrías que tener. Ah, no lo tienes. En el apartado del directorio de donatarias viene. Luego, hemos visto, no sorprende, pero hay donatarias que no cumplieron con la reforma del 21 e incluso hay unas que no cumplieron con la reforma del 18. Ajá. Revisa que sí cumpliste con la del 21, la del 18, pues ya te salvaste porque nadie te cachó. ¿Qué debes evitar? Asomarte al SAT sin estar preparadísimo. Asomarte al SAT con un acreditamiento que no cumple con la regulación que es para partir del 2025. ¿Qué debes de evitar? No estar súper pendiente de tu buzón tributario. Y no nada más cuando existe una promoción por pendiente de resolver, sino siempre, porque les digo, puede haber un friego de actuaciones unilaterales, ¿sí? Solicitar autorización sin contar con soporte documental de tus actividades. Esta, nuevamente, una invitación para que a partir de hoy empiecen a generar evidencia pública de todas sus actividades. Siguiente. ¿Cómo me preparo para empezar el año? Ojo, declaración anual a más tardar el 15 de febrero, como cayó en inhábil, ahora el 17. No se te olvide, tú no eres contribuyente del impuesto sobre la renta, pero si tienes trabajadores, eres un ayudador de los impuestos de ellos. Ese impuesto no es tuyo. Tú retienes el impuesto sobre la renta de tus trabajadores y se lo mandas al SAT. Entonces, tienes que ser cuidadoso en hacer bien tu retención, debidamente declarada, debidamente pagada. Tienes que ser cuidadoso en el tema de PLD, lavado de dinero. Lavado de dinero es un tema financiero, no es fiscal, pero también les aplica a las donatarias autorizadas. ¿Cuándo les aplica? Las donatarias autorizadas no son sujetas de la ley de antilavado. Lo que es sujeto de la ley de antilavado es que se reciba un donativo dentro de los umbrales que establece esa ley. Ajá. Siguiente, eres un sujeto obligado a presentar tu declaración, tu contabilidad electrónica, y estás obligado a emitir CFDIs por la totalidad de tus ingresos y la totalidad de tus gastos. Siguiente. Gracias. Si dije por ahí algo espantoso, pongo mi cláusula exclusiva. Es mi interpretación de lo que dice la norma, ¿ok? Cualquier duda, veamos la norma y esa es la que aplica. Les estoy poniendo ahí mi página de internet, mi correo electrónico y mi liga de LinkedIn. En mi LinkedIn publico mensualmente mi boletín. En mi boletín hago un resumen de todas las novedades que sacó el SAT durante el mes anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, en el día último de enero o el 1 de febrero saco todo lo que sucedió en enero. Si hubiera un vencimiento, como en este caso tenemos el vencimiento del anual, pues hay un comunicado particular de que estamos en vencimiento del anual. Ahí mismo en LinkedIn publiqué ayer, creo que medianoche, la liga de YouTube del SAT. Y pues nada más agradecer muchísimo a la Junta la invitación de este taller. Perdónenme que no saludé ni agradecí al inicio de la plática, como que entré luego al contenido, qué vergüenza. Muchas gracias, perdónenme. Y yo encantada de estar acá con ustedes. Somos 428 personas conectadas. Está más allá de maravilloso. No sé, Adán, si nos pudiéramos tomar una foto y que me la compartan. Claro que sí, maestra Vanessa. Ahorita al término hacemos el ejercicio. De antemano agradecemos su participación y me permito ceder la palabra al licenciado Fernando Balzaretti, presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Vanessa, gracias. Gracias por tu tiempo y por tu conferencia. Pretendía comentar que antes de entrar a la etapa de preguntas y respuestas, me parece importante platicar alguna decisión que hemos tomado. Tuvimos ayer una reunión con Vanessa, con Raúl Ibarra, Cristian Jiménez, Dora López y yo, previa a esta reunión, y comentamos la posibilidad ayer de instalar en la Junta una mesa de ayuda
para ayudarles a revisar la alineación entre el objeto, las actividades, la autorización y la comunicación que llevan a cabo. Estos son los principales riesgos que me parece que hay en este momento, que todo esté perfectamente bien alineado y que de esa forma puedan llevar a cabo todos los trámites con menores riesgos que los que hoy podrían tener. La decisión es que vamos a arrancar la mesa la próxima semana. Tendremos la forma en que lo vamos a hacer, a más tardar el miércoles. Lo vamos a comunicar a todos ustedes a través del buzón. Seguramente lo publicaremos en la página. Veremos cómo vamos a armar una agenda para irlo recibiendo. En la mesa habrá fiscalistas expertos, ya sea contadores o abogados, pero expertos en materia de donatarias autorizadas y APES, porque pues parecería ser que no es lo mismo, ¿no? Entonces, quiero dejarle la palabra a Cristian para que un poco les explique esto, pero arrancará la mesa sin duda alguna la próxima semana. Estaremos diciéndolo cómo, porque el tiempo es muy corto. Entonces, pues gracias Vanessa. No, muchísimas gracias a ti. Perdóname que no te agradecía al inicio, pero me fui como el borras. No, muchas gracias. No, agradecer, no, ¿para qué? Gracias, Raúl, por haber estado presente. Adelante, Cris. Gracias, presidente. Pues nada más comentarles que lo que vamos a empezar a hacer es un comparativo entre su objeto autorizado, las actividades asistenciales que llevan a cabo, las autorizaciones que tienen con la especificidad del objeto para el cual se les autorizó ser donatarias autorizadas, las actividades que llevan a cabo derivadas de las visitas de supervisión que nosotros realizamos durante el ejercicio 2024, y con base en toda esta documentación, más la que puedan ustedes adicionar, que básicamente tiene que ver con lo que comuniquen en sus páginas de internet, en sus redes sociales, y la información que estén integrando en los distintos documentos con los cuales comuniquen a terceros estas actividades, se pueda alinear toda esta información. Como dijo el presidente, el día de miércoles les estaremos comunicando la forma en la que desarrollaremos estas actividades para que puedan ustedes estar en posibilidades de presentar su informe de transparencia de la mejor forma posible y no tengan ningún tipo de problemáticas en las revisiones que les pueda llevar a cabo el SAT. Eso sería todo. Muchas gracias a todos. Pues, Vanessa, es tuyo el micrófono nuevamente. Diana, si nos ayudas con las preguntas, por favor. Claro que sí, presidente. Me voy a permitir leer. Sí, tenemos bastantes preguntas a través del chat. Bueno, primero una opinión. Dicen que es una lástima que los tutoriales y cambios se publiquen tan cerca de las fechas límite, cuando menos sería un mes lo que requerirían. Preguntan si se pueden compartir los links de dónde bajar los tutoriales y las guías. Sí, el tutorial del YouTube lo publiqué yo ayer en LinkedIn. Ahí lo tienen. De la guía, pues yo creo que seguramente lo publiqué el día que la liberaron, pero ahorita lo busco y lo vuelvo a compartir. Gracias. Preguntan si el acreditamiento de nacimiento solo es por actividades de asistencia social. Correcto. En esta actualización de donatarias autorizadas viene el número de autorización como donataria. Preguntan que si ahí viene. ¿Pero cuál fue el principio? A ver, ¿me la puedes leer otra vez? Perdóname. Que si en la actualización de donatarias autorizadas viene su número de autorización. El número de autorización, quien más lo debe de saber eres tú, porque tienes ese oficio en la que se te autorizó por primera vez. Y ese que has usado toda tu vida en todos tus FDIs, en la leyenda. En caso de duda, viene en el directorio de donatarias que se publica año con año. Pero en teoría, pues, yo te preguntaría cómo facturas. ¿Okay? Y preguntan que dónde pueden consultar los incumplimientos que tienen o es mediante la opinión de cumplimiento. Sí, la opinión, son varias. La opinión de cumplimiento en el mundo fiscal se conoce como 32D. Ajá. Este es un artículo del Código Fiscal que te dice cuándo se considera que un contribuyente es cumplido, pero es cumplido de forma. Ajá. O sea, nunca vas a tener la paz de que pagaste bien, nada más que presentaste lo que debes de presentar. Esta opinión de cumplimiento
en caso de que te salga positiva, te va a salir positiva por los rubros que dice este artículo 32D, que básicamente es declaraciones anuales y declaraciones provisionales. En el caso de ustedes que no son de provisional, pero son de retenciones, te salen estas. En el caso de IVA, como ustedes no llevan IVA, pues tampoco te va a salir estas. Entonces son declaraciones pendientes o declaraciones presentadas, créditos fiscales firmes, que aquí sí podrían estar ustedes, porque la primera vez que el SAT multó por la declaración de transparencia, nada más las multó, pero no les quitó la autorización. Entonces tú hoy podrías ser una donataria autorizada que le debes al SAT y no sabes, o seguramente sí sabes, porque no sabrías si nunca te encontraron. Pero entonces podrías tener un crédito fiscal firme. Y dentro de los nuevos requisitos que te pone el SAT es que cualquier cosa que te asomes va a ver que se has cumplido, por lo tanto esta opinión debe ser positiva. Esa opinión positiva, yo les recomendaría que todos los meses se las pidan a su contador, o si ustedes son el contador, pues que todos los meses se la impriman para estar tranquilos que por lo menos en estos requisitos de forma están cumplidos. Ahora, para saber si eres cumplido o incumplido de sismos, de COVID y de transparencia, hay publicación en la página del SAT. Ok, muchas gracias, maestra. Preguntan, al inicio del curso mencionaba que hay algunos cambios en la presentación de la declaración que hay que presentar ahora para el 15. Si yo ya la envié, ¿qué pasa? Sí noté algunas diferencias, pero logré solucionar. ¿Cómo sé que lo hice correctamente? No me marcó error. Ah, claro. A ver, acuérdense que la declaración, tú lo que capturas son numeritos, no te va a marcar error. O sea, ¿contra qué en el universo te podría marcar error? ¿No? Lo que tienes que analizar es que el monto que hayas puesto en cada uno de los cuadritos corresponda a la naturaleza de ese cuadrito, ¿no? Y ahora, en este taller no es de declaración anual ni nos daría tiempo, ¿no? O sea, se requiere yo creo que un taller específico de declaración anual que les decía yo que ese que sacamos el lunes. La paz de que tu declaración anual está bien llenada, yo te diría que te la aguantes, o sea, que revises bien, pero que tu preocupación nazca hasta que presentes transparencia para que te empaten todos los datos, ¿no? O sea, el principal insumo que va a tener el SAT, de acuerdo a lo que nos está diciendo la miscelánea, es que va a buscar que empate transparencia, anual, CFDI y contabilidad, ¿no? Entonces, si la llenaste muy a prisa porque vencía y luego te da miedo que la página se sature, porque esa es otra. El SAT no da facilidades cuando se satura la página porque dice que nos dio un mes y medio. Pues aquí nos dio un mes y medio, pero sacando en el camino cambios, ¿no? Entonces, cualquier cosa siempre tiene la opción de presentar una declaración complementaria. Mi recomendación, te repito, sería, si tú ya la mandaste ayer, ves hoy el taller de la declaración anual y dices, híjole, creo que me equivoqué en ABCD, yo te diría, toma nota, no presentes la complementaria, pero vete a la declaración de transparencia y prellénala. Y tu comparativo de toma de decisiones que sea tu declaración de transparencia proyecto con tu declaración de anual. Y de acuerdo a ello ya ves si presentes complementaria, pero tomando como base transparencia. Muchas gracias, maestra. También preguntan, entonces, si somos solamente asistenciales, ¿nosotros no tenemos que enviar el documento que nos acredita cada 3 años? ¿Con ser IAP es suficiente? Correcto. Gracias. Ahora, ahí yo no sé si la propia Junta tenga algún tema de que les emita una carta o algo. O sea, es decir, yo no soy experta en temas de la Junta. O sea, te diría yo, más bien tú contéstale, ¿no? O sea, para el SAT, con que tú demuestres que eres IAP, ya estás. Yo no sé si ustedes dentro de sus procesos hay algún tipo de constancia de renovación o algo así. Pero con el SAT, pues tu naturaleza constitutiva es suficiente. Ok. Perdón, Diana, nada más para ahondar sobre esta pregunta y sobre la respuesta. Primero tenemos que definir claramente que el ser asistencial para efectos del impuesto sobre la renta difiere de la asistencia social que prestan las instituciones. Estamos hablando de la autorización que tienen las instituciones para ser donatarias autorizadas
autorizadas en términos del artículo 79, fracción 6, inciso A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Perdón, ¿le podrás subir tantito tu volumen? Voy a ponerme el mío. Si llevan a cabo actividades asistenciales en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, basta con que sean IAPs y lo hayan acreditado en términos del oficio de su constitución. Si llevan a cabo actividades distintas a la fracción 6 del 79, necesitan presentar esta constancia cada 3 años por las demás actividades autorizadas que tengan por la autoridad competente que verifique la prestación de esas actividades. Espero haber sido claro. Justamente en estas particularidades es en las que vamos a abundar en estas mesas de trabajo. Hay algunas otras preguntas que refieren sobre la constancia que emite la JAP. Me parece que las podemos abordar en estas mesas ya muy particulares, que son temas de la Junta, si están de acuerdo. También preguntan Sí, aquí, o sea, la conclusión es IAP acreditada eternamente en materia asistencial, 6, fracción 6. IAP que desarrolla actividades becantes tiene el pendiente de acreditar debidamente la becante, ¿no? O sea, como en un ejemplo de becante, pero podría pasar lo mismo con una educativa, ¿no? Si tú eres una educativa que tienes REBOE y eres IAP, estás acreditada en automático por la asistencial, pero tienes que presentarle al SAT tus REBOEs. Sí, creo que ese ejemplo también lo serviría. muchas gracias, maestra. Preguntan si en la plataforma del SAT no hay subrubros, solo nos deja elegir rubro, asistencial, desarrollo social, etcétera. No permite seleccionar asistencial, alimentación. ¿Cómo o en dónde se escogen los subrubros ante el SAT? Sí, de acuerdísimo. Qué bueno que preguntas. La regla te dice que es en el apartado de observaciones. Porque ahora ese apartado, ¿se acuerdan que hay un capítulo al final donde puedes meter desarrollo? En ese cuadrito, ahora te está diciendo que tienes que poner por escrito, o sea, que tienes que decir que declaras bajo protesta de decir verdad, que toda la documentación que presentas es verdadera. Y ahí, que si pides asistencial, desarrollo o cultura, sobre qué subinciso de los 3 la estás pidiendo. Voy a apagar tantito mi cámara para sonarme la nariz, perdónenme la vida. O bueno, me espero mejor, ¿verdad? Para ver si hubiera otra que alguien pudiera platicar para que no escuchen mi sonada. No, si quieres, dame la siguiente, ya me espero. Tenemos aquí otra que sí puede comentar los cambios en la declaración DIOT. No, o sea, de la DIOT, a ver, de la DIOT X, ¿no? La DIOT nos sirve como donatarias autorizadas para presentar la declaración informativa de partes relacionadas o donantes. Esta declaración que se presenta a los 17 de que la celebramos, que si quieren luego hacemos un taller de obligaciones. Esta declaración era una declaración que tenías que descargar en tu computadora, llenar y mandar, y era pues como muy viejita, así, ¿no? O sea, como de cuando las pantallas eran verdes con negro. Lo único que pasó es que ahora es una declaración en línea moderna. Ese es el cambio. Muchas gracias. Preguntan, referente a la actualización del padrón de organizaciones, ¿tendría que avisar y enviar mi INE también, ya que venció en 2024 y lleve a cabo la actualización correspondiente? ¿Debería dar aviso como representante legal? A ver, en materia de donatarias autorizadas, acuérdense que toda la interacción que tienen con el SAT es a través de su firma electrónica avanzada de la persona moral. Ajá. Entonces, si hay algo que actualizar de la FIEL, es un trámite con el SAT. A la hora de donatarias le vale un poquito gorro. Ajá. Entonces, bajo la premisa que les digo yo, que traten de asomarse lo menos posible al área de donatarias, si tienes que hacer alguna corrección de tus datos, es ante el RFC o ante la FIEL, no a donatarias. A la donataria, al área de donatarias, lo único que le importa es que quien tenga la FIEL es de la moral, ese que puede presentar. Incluso esos escritos libres que decían personalidad que acredito mediante instrumento, vale gorro. Si tú tienes la FIEL para entrar, quiere decir que ya está acreditada tu representación. Gracias, maestra. Otra pregunta, ¿qué pasa si llevo a cabo actividades por las que estoy autorizada y por las que no? Es decir, doy capacitación a personas con discapacidad y aparte vendo productos que ellos hacen. ¿Esto se puede considerar que no se cumplen las actividades autorizadas?
Te voy a contestar un poco bipolar. Sí y no, ¿ok? La asistencial, 100% preciosa, palomeada. Pero acuérdense la reforma, que esa sí fue mía, de los ingresos por actividades no relacionadas. Ajá. Si tú tienes ingresos por actividades no relacionadas, de acuerdo a la ley, tienes permiso de hacerlo, ¿ok? Entonces no está mal. ¿Qué es lo que tienes que considerar? Si tú tienes del total de tus ingresos del ejercicio hasta un 10% de todos tus ingresos totales son no relacionados, ese 10% se transforma en un ingreso relacionado. Entonces estás chula de perfecta. Si tienes 11% de ingresos no relacionados, tú tienes que pagar ICR sobre ese 1. Ajá. Si tú pagas tu ICR sobre ese 1, quiere decir que la ley te da permiso de realizar tus actividades por las que solicitaste tu autorización y mientras pagues y determines y separes bien tus supuestos de impuesto, vives en paz. ¿Qué es lo que tienes que observar? Que de acuerdo a la reforma del 21, se limitaron los ingresos no relacionados. Antes la ley te decía, puedes tener ingresos relacionados, págame impuesto, y ahora la ley te dice, puedes tener ingresos no relacionados hasta el 49. Si llegas a 50, ahí sí preocúpate. Gracias, maestra. Preguntan que si se tiene el REBOE, el que emite la SEP, ¿es acreditación de actividades esa? Perdónenme, es que estoy sonándome a cachitos. Para educativas, el acreditamiento es el REBOE. Y el REBOE tiene que ser por grado escolar. Primero de primaria su REBOE, segundo de primaria su REBOE. ¿Qué es lo que va a revisar el SAT? Si tú promovieras algo, sería la liga de consulta de que sigue vigente. O sea, al SAT le tienes que proporcionar el elemento en el que esté tranquilo de que se te renovó para el ciclo escolar 25. Si eso es electrónico y es inscripción, esa parte sí sigue siendo vigente respecto de las inscripciones que decíamos que ya no sirven. ¿Sí? Gracias. Si cambiaron el correo electrónico, ¿cómo pueden cambiarlo ante el SAT? Ficha de trámite buzón tributario. Gracias. Preguntan si hay algún machote especial del SAT para hacer convenios de donación. Son de segundo piso. No, no lo hay. ¿Cómo pueden autorrevisarse? ¿Hay algún checklist que se pueda compartir? No, pero pues digamos que las propias fichas de trámite podrían ser la liga. Gracias. Preguntan, con relación a la contabilidad electrónica, tenían entendido que no estaban obligadas a presentarla a las sociedades, asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, las donatarias autorizadas, que hayan percibido ingresos en una cantidad igual o menor a los 2 millones de pesos. ¿Eso es correcto o ya no aplica? No, correctísimo, ya tienen muchos años. Córrele antes de que te cachen, porque mañana pasado te llega. O sea, el SAT se está poniendo creativo, igual con tema de PLD, igual con tema de control efectivo. O sea, todo lo que sea una obligación de hacer, el SAT cuenta con procesos automatizados para a través de un solo clic darse cuenta, ¿no? Entonces, en temas de PLD o en temas de contabilidad electrónica o en temas de discrepancia, con un clic te van a cachar y con un clic te van a mandar un multón. Entonces, apurémonos, ¿sí? Hoy manden toda la contabilidad que tengan omitida. Gracias. En caso de vacantes, dentro de la documentación que pudiera solicitar la autoridad, en la ficha menciona los datos de los alumnos a quienes se otorga la beca, pero si el apoyo económico se realiza a los colegios afiliados y dónde se encuentran los alumnos, ¿es una práctica correcta? A mí esa me encanta. A mí el tema de dar dinero siempre me conflictuará y como que la única actividad que puedes dar dinero es en la becante, pero siempre con sus conflictos y con que nunca ha habido un pronunciamiento expreso del SAT. Si le pagas a la institución educativa, en mi opinión está bien, pero te digo que tampoco te daré yo una paz absoluta porque tendríamos que seguir la cadena de toda la emisión de los FDIs gastados o dirigidos a esa actividad. Gracias. Preguntan, ¿qué pasa si cuando se tramitó la autorización como donataria se hizo con la acreditación del CLUNY, que ya no es válido? ¿Tengo que actualizar el documento de acreditamiento de actividades?
Exactamente, la CLUNY ya no sirve para nada. Ahora, ¿para qué nos sirve la CLUNY? La Secretaría del Bienestar, a través de la Dirección General que absorbió las facultades del INDESOL, en mi opinión, hoy por hoy es la mejor, quitando las IAPs, ¿no? Porque las IAPs, les digo, se entienden autorizadas por la ley de la materia. En las demás, esta autoridad tiene un proceso ya existente de emisión de acreditamiento. Entonces, con ellas podemos solicitar el acreditamiento, no la CLUNY, el acreditamiento de actividades. Es un proceso largo, difícil, échenle unos 3, 6 meses. Entonces, si ustedes están en el supuesto de que traen algo acreditado con CLUNY, seguramente el SAT no las va a cachar hasta que se asomen. Ajá. Entonces, mientras no las cachen, hagan todo para actualizarlo. ¿Cómo lo actualizamos? Acercamiento con Bienestar. Entonces, bueno, preguntaban, ¿el CLUNY deja de existir? Ya respondió que no. Y preguntan si el INAPAM puede acreditar la actividad de asistencia social. Sí, bajo ese rubro en específico, pero te digo, yo no me atrevo ya a decir un sí de nadie hasta ver el documento que te emitan, porque yo tendría que leer el documento, o tú misma, ¿no? No digo yo, Vanessa. O sea, cuando tuvieras esa carta, digo yo porque me dedico a eso, ¿va? Pero cuando tengas esa carta, lo que tienes que hacer es agarrar esa ficha de trámite y ver que esa carta tenga todo lo que te pide la ficha. Funcionario competente, artículo, o sea, lo que les decía yo de fundamento, legalidad, etcétera. Entonces tendrías que bajar en internet, bueno, meterte en internet a la página de esa autoridad, ver su ley y reglamento, ver que los artículos que él señala en su escrito corresponden a lo que, a que si es una autoridad competente en materia de tal, y decir, y tiene que decir lo nuevo, ¿no? ¿En dónde le consta que desarrollas lo que desarrollas? Lugar. ¿Por qué le consta? Fue a visitarte, le enseñaste fotos, le enseñaste registros, ¿cómo él llegó a esa conclusión? Entonces, todos estos detalles que están en las fichas de trámite, y ya ahora también de doblete en la regla, son las que tiene que tener ese documento. Entonces, si tú me preguntas, ¿esa autoridad competente? Yo te diría, no sé. Cada una de las autoridades competentes va a tener que poner el artículo que tenemos que leer para cada uno para saber si es competente. Gracias, maestra. Preguntan, somos una donataria autorizada para becantes. Mi pregunta es, nosotros hacemos la transferencia directamente de las becas a los colegios afiliados. ¿Es una buena práctica o de qué manera tenemos que hacer la donación de becas a cada colegio? A mí eso me gusta. Ahora, no es la donación de becas a cada colegio. Es el pago de la colegiatura del beneficiario. Ok. Pregunta, dentro del llenado de la declaración anual de datos informativos, viene el Anual es apartado. nada, porque esa práctica, déjenme les doy el chisme, ¿no? Este taller lo di el lunes y el lunes lo di con mi área contable. Yo soy abogado, entonces si me empiezan a preguntar de ingresos, nada más me voy a quemar. Esa, les digo, igual, yo la tengo publicada en mi página, nada más que cuesta, digo, poquito, bueno, dependiendo, ¿va? Pero la parte sustantiva del número la dio mi área contable, no yo. Entonces, si me preguntas de ingresos, me voy a quemar. La única que te puedo dar paz del anual es en el apartado de integrantes, te trae un signo de pesos. Eso ya cumplimos que es un error, porque ya además ya lo comprobamos después. Nuestra plática, nuestro taller de declaración anual fue el lunes y el SAT liberó su guía, su videotutorial ayer, ¿no? Entonces lo vimos muy detenidamente para ver que no hubiera alguna interpretación incorrecta de lo que nosotros hicimos el lunes. Y no, la verdad es que la del tutorial del SAT es que van leyendo la guía. Pero lo que ya queda muy claro y que así hemos orientado nosotras el lunes es que en el campo de integrantes tú tienes que poner que tienes, por ejemplo, 10 asociados, ¿no? En ese campito te pone un signo de pesos. Entonces decían que pongo ahí, bueno, no es signo de pesos, es número de personas, pero se les fue un signito de pesos en la declaración. Gracias, maestra. Preguntan que actualizaron su objeto social y el SAT les envió un nuevo oficio. ¿Deben utilizar este nuevo número de oficio para los trámites ante el SAT? Yo te diría, de inicio creo que no, ¿ok? Una cosa es te autorizo actividades adicionales, te recibo documentación, te digo que sigue siendo donataria. El oficio de autorización es el que se llama
te autorizo para recibir donativos. No te autorizo actividades adicionales o te actualizo. Te autorizo. Preguntan, ¿existe la obligación de dictaminar estados financieros? No. ¿Cuántas declaraciones de COVID se debieron presentar? Si fueron en ceros, ¿no estaba obligado? A ver, cuando nació la obligación de sismos nació porque se emitió un decreto con facilidades en la que decía, todas las donatarias de México pueden gastar en reconstrucción o apoyar el evento. Ajá. Y dijo, y esa fue espantosa, porque luego dijo, todas las donatarias de la República Mexicana tienen que informar en qué gastaron en sismos. Entonces, una donataria que está en Sinaloa, y digo Sinaloa porque ahí está mi amiga Paola, una donataria de Sinaloa tenía que reportar en qué gastó en sismos. Y esa Me parece que la maestra Vanessa está teniendo un poquito de problemas técnicos. Vamos a ver si se puede reconectar. Un momento, por favor. ¿Cómo se llama este huracán? La del huracán de Guerrero. Bueno, salieron esas dos facilidades. Vanessa, te perdimos un ratote desde que empezaste sismos. Perdón, gracias. Mira, ya hasta me puse, pero más o menos porque ya me pusieron aquí el otro. Bueno, en sismos, el SAT obligó al 100% del padrón de donatarias a informar en qué gastaron y multó a las que no informaron en qué gastaron. ¿Me escucharon mi ejemplo de Paola, Sinaloa? ¿No? Bueno. Entonces, una donataria que se ubicaba en Sinaloa estaba obligada a informar en qué gastó en sismos. Ajá. Cuando una donataria de Sinaloa ni siquiera se enteró que tembló. Ajá. Y fue un caos. Después de esa facilidad de sismos, han salido dos facilidades más. La primera, que fue la de COVID, y la segunda, que fue la de Otis. Las donatarias autorizadas que usaron las facilidades de COVID o de Otis ya no fueron el 100% de las donatarias de la República Mexicana. Solo fueron las donatarias autorizadas que hicieron uso de la facilidad. ¿Y cómo le dijeron al SAT que hicieron uso de esa facilidad? En los FDIs pusieron en el complemento la palabra COVID o la palabra Otis. Solo ellas le dijeron al SAT, la voy a usar. Entonces, no existen las declaraciones en ceros ni de Otis ni de COVID. Si tú no lo usaste, no tienes que reportar nada. Si la usaste, tienes que reportar todo lo que dijiste que usaste. ¿Y qué fue eso? Lo que facturaron así. Ajá. Ahora, de acuerdo a la miscelánea del año pasado, el SAT ya te pidió que reportaras el final del gasto. Entonces, ahorita ya no tienen que existir donatarias que traigan remanentes ni de sismos, ni de COVID, ni de Otis. ¿Sí? Siguiente, si quieres, ya vienes. Gracias. Gracias. Bueno, si claro, continuamos. ¿no? Preguntan ¿es necesario llenar las notas de los estados financieros en la declaración anual? ¿Son anual, obligatorias? anual, ahí sí no, taller para el anual. Bueno, que ya ni siquiera podemos dar taller para el anual porque se cumple el lunes. Entonces, perdón, tutorial del SAT o mi taller que está en mi página de internet. Ok, preguntan, me constituí en febrero de 2024, ya soy donataria autorizada, 2 meses después, pero mi constancia del RFC tiene la obligación del ISR PM general. Ya metí caso de aclaración de acuerdo a la ficha correspondiente, pero lleva más de 4 meses sin respuesta. ¿Qué puedo hacer? Paciencia y amor a Dios, porque ya lo ponen 2 reglas el SAT. Si tú le picas directamente al RFC, no va a haber quien te arregle. Entonces, más casos de aclaración, quejas, pero no le piques. Okay. O sea, el error es del SAT, no tuyo.
¿Por qué en la declaración anual hay dos rubros de los ingresos? Ingresos obtenidos e ingresos obtenidos no sujeto a impuesto. Anual, taller de anual. Bueno, aquí hay otra pregunta de declaración anual sobre un nuevo apartado de los ingresos obtenidos. Dice, como IAP, nosotros presentamos el informe de actividades con la CLUNY. ¿Se sigue haciendo? Si tienes tu CLUNY vigente y la quieres seguir manteniendo vigente, pues tienes que presentar tu reporte en enero. En la parte de integrantes, ¿debe ponerse solo número de integrantes del patronato o también agrego trabajadores y voluntarios? Trabajadores y voluntarios no. Ahí acuérdense que, fíjate, ahí sí no me la voy a saber porque el Código Civil te dice quién se considera integrante. La declaración de transparencia te dice quién se considera integrante. No sé qué diga la ley de instituciones de asistencia privada en el rubro de integrantes. Ahora, con independencia de lo que diga la ley, que pues terminando el Zoom la leen, o Diana, si ustedes nos pueden apoyar en qué artículo está la regulación de quién se considera integrante de una IAP, ahí nada más lo que les digo es, se debe de poner el número, aunque la declaración te pone el signo de pesos. Ok, y tenemos aquí una última pregunta. Preguntan sobre el link del tutorial del SAT. ¿Dónde lo pueden conseguir? Bueno, en la página del SAT o en LinkedIn, yo la publiqué ayer en la noche. Ok, son todas las preguntas que están en el chat. Algunas otras se contestarán a través de las mesas que ya comentó el presidente, porque son más que nada de la Junta. No sé si quisieran. Sí, Diana, yo quiero agregar algo, por favor. Adelante, presidente. Gracias. Primero, perdón, no nos dimos cuenta que la cámara hace rato estaba apagada, no fue intencional, ni mucho menos. A ver, algo adicional. Hemos estado aquí revisando los temas que derivan de esta conferencia y consideramos que vamos a llevar a cabo los siguientes cursos muy rápidamente porque tienen que ver casi todos con la declaración de transparencia. Desde luego, un curso sobre la propia declaración de transparencia. Vamos a hacer uno sobre CFDIs, nómina, gastos e ingresos. Ahí mismo vamos a incluir, nos va a hacer favor Montepío Luz Aviñón de proporcionarnos una guía que ellos tienen elaborada para revisar cada CFDI y que cuente con todos los requisitos que debe de contar para evitar incurrir en gastos no deducibles. Otra va a ser un compendio de riesgos de riesgos de pérdida del carácter de donataria autorizada. Esta nos parece que va a ser muy importante, sobre todo para los patronatos y directores generales. Otra sobre acciones preventivas para las declaraciones mensuales y anuales. Este es un tema que también me pareció muy interesante, que es una práctica que lleva a cabo Montepío Luz Aviñón, y es que todos los meses hacen revisiones internas para poder mitigar los riesgos en las declaraciones mensuales y por lo tanto facilitarse la declaración anual. Otra va a ser sobre los aspectos fiscales de la nómina, otra sobre normas de información financiera. Ha habido algunos cambios también en las normas de información financiera que es importante conocerlos. Y por último, muy importante, prevención de lavado de dinero nuevamente. Espero que estas las podamos llevar a cabo entre el mes de lo que resta de febrero, marzo y a más tardar abril, concluirlas todas. Esto por mi parte sería lo último. Agradecerle su presencia. Nuevamente, Vanessa, muchas gracias. Por ahí, Rafa Camacho, un saludo, que por ahí te veo. Raúl, lo mismo, Regina, pues algunos otros conocidos, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por su interés en este tema tan crítico para las organizaciones. Que tengan buen día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Vanessa. Me voy a permitir dar un reconocimiento
A Junta de Asistencia Privada otorga el presidente reconocimiento a Vanessa Rivadeneira Navarro por haber impartido la actividad de capacitación Reformas Fiscales 2025 para IAPs, donatarias autorizadas. Lo emite la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales. Te lo haremos llegar con mucho gusto, Vanessa. Muchas gracias. Diana, Gracias. perdón. Oye, ya están desconectando y no nos tomamos nuestra foto. Diana, perdón, Sí. César, quiero hacer un anuncio parroquial, aprovechando que hay mucha gente conectada todavía. Este año se abrió la plataforma para que presenten su solicitud de reducciones el día 15 de enero y únicamente tenemos 2 solicitudes en trámite. Entonces, pues recordarles que esta fue una petición atendida que nos han hecho insistentemente. El año pasado se abrió casi a mediados del año por cuestiones totalmente ajenas, pero hoy, desde el 15 de enero, estamos ya recibiendo solicitudes, solamente tenemos 2 en trámite. Por favor, presenten sus solicitudes pronto.